Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a este evento sobre la guía introductoria sobre datos de comercio de servicios para políticas orientadas al desarrollo. Nos da mucho gusto de tener con nosotros expertos de varios países de América Latina. Y como el tiempo es corto, voy a ser muy rápido diciendo que empezaremos con la apertura de nuestra directora, Luz María de la Mora, el director interino de la CEPAL, porque estamos organizando conjuntamente este webinario. Seguirá un panel con expertos de varios países y después tendremos chance de tener un debate también con colegas de varios países de la región. Eh, Voy a intentar, junto con los colegas de la CEPAL, tener una moderación estricta, así que una disculpa anticipada por pedirles que se apuren en caso que estén gustando de utilizar la palabra. Cuando fuera el debate, una pequeña nota, pedimos a todos que levanten la mano virtual para que se les pueda permitir que utilicen la palabra. Y sin más, pediría a la señora Luz María de la Mora que pueda abrir el debate. Luzma, por favor. Muchas gracias, Bruno. Estimadas y estimados colegas y amigos, señoras y señores, muy buenos días y también muy buenas tardes. Sean cordialmente bienvenidos a este webinario sobre la guía introductoria sobre datos para políticas de comercio de servicios orientadas al desarrollo, que en el documento en inglés original lo conocemos como Primer on Trading Services. El evento que organizamos hoy está realizado en conjunto con la Comisión Económica para América Latina, que agradecemos enormemente la disposición para poder trabajar conjuntamente en este tema que nos parece de la mayor relevancia. Para mí es un verdadero placer dar inicio a este diálogo que está enfocado en América Latina y dedicado a un tema que me parece a mí cada vez es más relevante para el desarrollo económico de nuestros países. Y esto es cómo mejoramos el acceso, el conocimiento y el uso de los datos sobre comercio de servicios para poder fortalecer la formulación de políticas públicas que estén orientadas al desarrollo. Este webinario que organizamos el día de hoy para ustedes está alineado con el Consenso de Ginebra, acordado por los Estados miembros de la UNCTAD en la conferencia ministerial que realizamos en octubre de 2025, donde se reconoce el papel central de los servicios y del comercio de servicios para la diversificación económica y la transformación estructural. Asimismo, el Consenso de Ginebra mandata a la UNCTAD para que apoye a los países a fortalecer la accesibilidad y utilización de datos sobre comercio de servicios para apoyar la formulación de políticas y también para ayudar a los países en desarrollo a obtener mayores beneficios de este comercio de servicios. Anterior a a la conferencia ministerial de la UNCTAD, la conferencia 16, la UNCTAD ya tenía establecido el grupo informal de trabajo sobre datos para políticas de comercio de servicios orientadas al desarrollo. Así es que la guía introductoria o primer, como también lo conocemos, que hoy nos convoca, es uno de los resultados concretos de este proceso de colaboración entre responsables de políticas, especialistas en estadística, organizaciones internacionales y expertos en comercio y desarrollo. La importancia de este esfuerzo radica en el papel cada vez más importante que tienen los servicios en las economías de la región. A nivel global, en 2024, los servicios representaron 2/3 del producto y entre 2014 y 2024 las exportaciones de servicios crecieron a un ritmo que es más del doble que el crecimiento de las exportaciones de bienes. En particular, en el caso de América Latina, los servicios representaron 63% del Producto Interno Bruto en 2024 y fueron el componente más dinámico también del comercio internacional, con un crecimiento anual de sus exportaciones de 4% entre 2014 y 2024.
Los servicios son relevantes para la inserción internacional de la región, desde sectores como el turismo, transporte, logística, hasta servicios empresariales o tecnológicos. Los servicios son esenciales para la integración regional, la participación en cadenas de valor y la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos. Quiero destacar también que el dinamismo de las exportaciones de servicios relacionados con la propiedad intelectual y las tecnologías de la información eh, y las comunicaciones crecieron también a tasas superiores a 9% anual en la última década. Sin embargo, para poder aprovechar plenamente estas oportunidades, resulta indispensable contar con la mejor información, es decir, tener datos precisos para poder tomar decisiones correctas. Los datos sobre comercio de servicios pueden ayudar de manera definitiva a identificar sectores con potencial exportador, a comprender mejor la inserción internacional de las empresas, a evaluar la competitividad de cada país sobre servicios digitales, analizar los vínculos entre el sector de servicios y el sector de manufactura y agricultura, y también diseñar políticas que sean más efectivas para poder realmente apoyar a las pequeñas y medianas empresas, a las mujeres emprendedoras, a otros grupos que enfrentan barreras para participar en el comercio internacional y lograr un objetivo que todos nos hemos planteado para un comercio más incluyente. Sin embargo, tenemos aún importantes desafíos. En varios países, los responsables de formular políticas toman decisiones sin realmente contar con información completa, actualizada o integrada. Y con frecuencia, las estadísticas que están a su disposición cuentan con importantes lagunas que les impiden tomar las mejores decisiones y desarrollar las mejores políticas públicas para cada uno de sus países. Y precisamente para responder a estos desafíos es que la UNCTAD tomó la sugerencia del Grupo Informal de Comercio de Servicios para desarrollar esta guía introductoria del comercio de servicios, que lo que ofrece es una guía práctica sobre el ecosistema de datos de comercio de servicios. Esta guía explica qué tipo de datos existen, cuáles son sus fortalezas y limitaciones, cómo pueden complementarse estas diferentes bases de datos y sobre todo, más importante me parece, es cómo pueden utilizarse para respaldar políticas comerciales más efectivas. Es decir, esta guía lo que busca es transformar los datos disponibles el día de hoy en torno al comercio de servicios en una herramienta práctica para la toma de decisiones. Entonces, el objetivo de nuestro encuentro el día de hoy es precisamente compartir con ustedes los principales mensajes de esta guía introductoria, explorar la utilidad que puede tener para los países de América Latina y también muy importante para nosotros es escuchar sus perspectivas. Para nosotros, sus comentarios serán fundamentales para poder orientar nuestras futuras actualizaciones del documento y otras iniciativas que podamos desarrollar en Naciones Unidas para apoyar este sector. Permítanme concluir estas palabras introductorias con un mensaje sencillo pero fundamental. Mejorar los datos sobre comercio de servicios no es solamente un tema estadístico o técnico. Es una condición clave para poder diseñar mejores políticas de desarrollo, impulsar la diversificación productiva y aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece una economía mundial que está cada vez más impulsada por los servicios. Me da mucho gusto contar con la participación de todos ustedes y les deseo un diálogo muy fructífero. Gracias. Gracias, Much- Luis. Muchas gracias, Luzma. Y ahora pediríamos a Keiji, director interino de la División de Comercio de la CEPAL, que pudiera también ayudarnos a dar apertura del evento. Gracias, Bruno, y muy buenos días en América Latina y buenas tardes
en Europa. Primero que nada, quisiera saludar a la señora Luz María de la Mora, directora de la División de Comercio Internacional y Productos Básicos de la UNCTAD, a quien agradezco su liderazgo en la elaboración de esta guía. Asimismo, también quisiera reconocer la labor y la cooperación del señor Bruno Antúnez y saludar también a los distinguidos panelistas del Banco Interamericano de Desarrollo, de los gobiernos de Chile, Costa Rica y de la República Dominicana, así como a las delegadas y los delegados de los Estados miembros que nos acompañan hoy día. Este encuentro es una muestra de la cooperación entre nuestras dos instituciones que se ha materializado en la traducción también al español de esta guía, a fin de ponerla al alcance de los responsables de la formulación de políticas de toda la región. Y desde la CEPAL concordamos con lo expuesto por Luz María sobre la creciente importancia de los servicios en las economías y en el comercio, su rol en la diversificación, la servicificación de los bienes y en la integración de los mercados de la región mediante la creación de cadenas regionales de valor. También coincidimos en que los servicios todavía siguen concentrados en los servicios tradicionales y que tenemos mucho potencial para aprovechar los servicios modernos basados en las TIC. Sin embargo, como mencionó también Luz María, los países de la región enfrentan varios desafíos. Y en este sentido quería mencionar dos pequeños ejemplos de cómo la CEPAL ha estado acompañando recientemente a los países en estos ámbitos. En primer lugar, hemos estado brindando asistencia técnica a los países de la Alianza del Pacífico en materia de estadísticas del comercio internacional de servicios y junto a las instituciones públicas de estos cuatro países miembros hemos elaborado una serie de estudios y diagnósticos promoviendo el intercambio de buenas prácticas y acompañando la adopción de las recomendaciones internacionales más recientes que están presentadas en un manual sobre la medición del comercio digital. Esta asistencia técnica ha permitido identificar avances, así como desafíos comunes entre la subestimación y entre ellos la subestimación de los flujos de servicios digitales y el uso heterogéneo de los registros administrativos. Un segundo ejemplo más reciente, hemos estado apoyando a países en la formulación de estrategias nacionales de exportación de servicios modernos. La estrategia pionera de la República Dominicana, llamada Exporta Talento y Creatividad, será presentada hoy por la señora Elena Rosario Rodríguez. Además, hace algunas semanas atrás presentamos la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos de Panamá, que establece una hoja de ruta para posicionar al país como un centro regional de servicios basados en el conocimiento. Ambas experiencias confirman que el éxito de estas estrategias depende de manera crítica de la disponibilidad de datos de calidad, tanto para establecer líneas de base y priorizar sectores, como para monitorear y evaluar sus resultados a lo largo del tiempo. Es precisamente por ello que la guía que hoy se presenta resulta tan valiosa y oportuna, y ofrece un mapa práctico y accesible del complejo ecosistema de datos sobre el comercio de servicios. Identifica las fuentes existentes, examina sus fortalezas y limitaciones y muestra cómo pueden combinarse con información sobre políticas como los índices de restricciones al comercio de servicios o STRI como por sus siglas en inglés, para sustentar la toma de decisiones públicas, como mencionó Luz María. Esperamos que esta guía sea una herramienta de referencia para los ministerios, los bancos centrales, los institutos de estadísticas y las agencias de promoción, y ayuden a situar la evidencia en la formulación de políticas. Desde la CEPAL quisiéramos reafirmar nuestro compromiso de continuar trabajando con la UNCTAD y con los Estados miembros para cerrar las brechas de datos,
fortalecer las capacidades estadísticas nacionales y traducir la mejor información disponible en mejores políticas para la diversificación exportadora y el desarrollo sostenible de la región. Espero que hoy tengamos un diálogo sumamente fructífero y útil para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Keiji. Realmente un placer y un honor trabajar con ustedes. Y para que podamos irnos al debate, la mejor manera es de conversar un poquito sobre qué es esta guía introductoria, qué es el primer, como lo llamamos en inglés. Y espero que estén en condiciones de ver la presentación, ojalá que sí. Les contaré un poquito sobre los contenidos de esta guía para que después podamos conversar sobre cómo puede ser utilizada por los países en la región. Bueno, decirles que la guía no es un trabajo sobre datos y estadísticas. La guía es un trabajo sobre cómo mejorar las políticas públicas, cómo es que se puede fortalecer el desarrollo de políticas para el desarrollo económico. Y llegamos a la conclusión, todas las conversaciones que tenemos, de todos los diálogos que tenemos con los países, de que un factor clave para que se puedan tener mejores políticas, para que se puedan alcanzar los objetivos que se proponen para el desarrollo, las estrategias de desarrollo a través de políticas comerciales, es que es necesario tener datos, es necesario saber cuál es la realidad para que se puedan definir y implementar políticas. Y por ende, la guía ofrece algunas informaciones básicas y llama la atención sobre cuáles las limitaciones, cuáles las oportunidades de lo que hay y que se puede hacer más allá de lo que hay. Bueno, el primer ofrece algunos fundamentos conceptuales para la medición y comprensión de las estadísticas de comercio de servicios. Hace un mapeo del ecosistema de datos de servicios que incluye no solamente las bases de datos que conocemos sobre flujos de comercio de servicios, sino también otras bases de datos que tienen otro tipo de información y que en conjunto con estas bases de datos pueden ser de mucha utilidad para la tomada de decisión. El primer capítulo, bueno, presenta los fundamentos de comercio de servicios, que no es un tema menor, porque los servicios tienen muchas particularidades que es bueno aterrizarlas para que todos tengamos así podamos hacer el trabajo sobre la misma base, porque hay distintos modos de suministro, hay retos por el hecho de que son cada vez más suministrables por medios digitales y lo que también ya se mencionó sobre cómo los servicios no son solamente un producto muy dinámico en el comercio internacional, sino también un factor clave para el comercio de bienes a través del comercio indirecto de servicios, la servicificación. Pero los retos ahí están, existen. Los servicios son intangibles, hay mucha informalidad, no hay información reportada con la misma cantidad de desglose que en el comercio de bienes. Por eso es necesario poner mucha atención en los datos que tenemos para que tengamos información de calidad para las políticas públicas. Eh, el primer, esta guía introductoria, eh, tiene un objetivo muy importante que es dejar claro que hay diferentes conjuntos de datos, cada uno con su tipo de medición, cada uno con su propósito, porque todos tienen distintos compromisos en términos de lo que presentan como distintas
agregaciones de geografía, de socios comerciales, de sectores, etcétera. Y por eso es bueno poder conocer qué hay para que se puedan utilizar en conjunto. Bueno, el capítulo 2 y el capítulo 3 son en la realidad el mapeamiento de lo que hay en términos de datos de servicio. Presentan el ecosistema de datos de servicios. Ahí podrán encontrar información no solo sobre lo que estamos más acostumbrados a utilizar, que son las bases de datos de flujos comerciales, ya sean los que se enfocan en la balanza de pagos, los modos uno, 2 y 4, que es realmente lo que encontramos de manera más frecuente. También las estadísticas de filiales extranjeras, o sea, el proxy para estimar lo que es el comercio de servicios bajo modo 3 y también otras bases de datos de comercio de servicios con fines analíticos, los servicios suministrables por medios digitales, algo eh, más y más importante para las políticas de las estrategias de desarrollo económico. También bases de datos sobre los flujos comerciales según modo de suministro, que presentan estimaciones sobre cómo es que los servicios son suministrados. Y esto de datos equilibrados de comercio de servicios, por ejemplo, que es decir, que podemos estimar cuáles los socios comerciales que están involucrados en el comercio de servicios, algo que normalmente no está disponible en las estadísticas nacionales de muchos países. Ahí también mapeamos bases de datos que pueden proveer información sobre la servicificación, sobre este valor agregado de servicios, dónde está y de dónde viene y hacia dónde va. Y algunos datos complementarios como datos sobre política comercial de servicios y datos a nivel de empresa que nos gustaría que pudieran quedar disponibles de manera más amplia. Acá han dado un snapshot, un par de snapshots del documento, porque para cada base de datos, además de la descripción y de podermos comentar en esta guía introductoria sobre cuáles son las ventajas, las oportunidades, también cuáles las limitaciones, ahí está una cajita para cada una de ellas, para que de manera muy inmediata se pueda, por un lado, saber qué nos puede dar y por otro lado, saber cómo se pueden utilizar de manera conjunta con otras. Acá están dos ejemplos de los varios que están ahí mapeados en la guía introductoria. No se ve la presentación, solo la portada. Ah, no me digas. A ver, pues no sé si puedo pedir ayuda a los colegas de sistemas que nos puedan ayudar con esto. Quizá va a parar eh, el sharing. Bueno, gracias por avisarnos. Ya estaba casi en el final, Terminando. terminando, pero a ver si entonces lo hago de manera distinta. Voy a compartir en la lámina donde estaba para ver si de esta manera ustedes pueden ver al menos la última lámina. Bueno, ojalá que sí que puedan ver la lámina ahora. Bueno, acá lo que estábamos diciendo es que esta guía introductoria es una parte del trabajo, pero no es todo el trabajo. Es un punto de partida. Es necesario seguir desarrollando este trabajo. Es necesario que podamos seguir acompañando, por un lado, el hecho de que todo esto sigue evolucionando de manera muy rápida. Ya va a salir el nuevo manual de balance de pagos. Ya pronto vamos a tener el nuevo manual
de estadísticas de comercio internacional de servicios. Y todo el tema de servicios va a ser más y más importante para todos los países y sin duda para los países de América Latina. Por un lado, porque eh, las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, están transformando la manera como los servicios pueden ser provistos. Hay una transformación estructural en las economías de la región. Los servicios modernos son los que están creciendo más en muchos de los países. Así que tener datos, tener información sobre lo que está pasando con los servicios va a ser más y más importante para las estrategias en el futuro. Eh, Así que quería llamar nada más para terminar la atención para dos temas. Uno es que, por un lado, esta es no solo una cuestión técnica, o sea, los datos de las distintas fuentes tienen que poder ser utilizados en conjunto para informar los tomadores de decisión, sino también una cuestión institucional. Es importante que las personas que toman decisiones de política pública puedan estar en contacto con los expertos en análisis de comercio de servicios, los expertos en producir los datos y las estadísticas en comercio de servicios, y ese es un esfuerzo institucional que tampoco es un tema menor. La UNCTAD está, bueno, puede apoyar de varias maneras. Tenemos lo que acá ojalá puedan ver, que es la MAIAM de servicios, que es la reunión multianual de expertos que tenemos en la UNCTAD, donde todos los países están eh, presentes para que puedan saber eh, las opciones y la información técnica que ponemos en la mesa y decidir sobre dónde quieren que la UNTAD pueda apoyar. Asimismo, tenemos un grupo informal de trabajo sobre datos de comercio de servicios para políticas orientadas al desarrollo, donde justo están presentes no solo los expertos de datos y estadísticas, sino también los expertos de analizar esta información y varios tomadores de decisión, para que en conjunto puedan decir qué es lo que es necesario, qué es lo que ocupa y por dónde debemos ir, por dónde podemos buscar soluciones. En conjunto, estas herramientas de la UNTAD, la colaboración con la CEPAL, nos ponen en el camino de desarrollar un Knowledge Hub, un centro de conocimiento sobre datos de comercio de servicios para políticas y esperamos poder seguir en contacto con todos ustedes porque, como les decía, este es el punto de partida, no es el punto de llegada. Teníamos en la última lámina, que quizá no puedan ver, el enlace para la versión en español del primer que está en nuestro sitio web, pero de todos modos, como hay este tema de la conexión, lo que vamos a hacer es enviar este enlace para todos los que están participando en el webinar. Bueno, les agradezco la presentación y sin más, pediría a los colegas de la CEPAL que puedan tomar la palabra. Eh, Espero que ahora puedan estar viendo eh, las imágenes y que ya no, porque nosotros acá en la pantalla estamos todavía viendo la presentación. Ojalá no tengan ese tema. Así que pasaré la palabra a los colegas de la CEPAL. Javier, muchas gracias. Adelante. Gracias, Bruno, gracias a todos. Bueno, voy a intentar primero compartir y asegurar que eso esté funcionando. Me confirman si ven mi presentación. Bueno, principalmente quisiera arrancar agradeciendo y saludando Sí, el trabajo de la UNTAD. Para nosotros fue un aire fresco en el contexto del terreno sí, árido de los datos de servicio. ya, ya, La ya. posibilidad de encontrar toda esa Excelente. información resumida y de forma crítica y contando los balances y sistematizando los límites, pero también presentando oportunidades para la lectura de datos fue muy importante. Mucho de ese trabajo nosotros lo veníamos realizando
de manera un poco más artesanal, dialogando entre colegas y encontrar eso de forma sistematizada y unificada, realmente representó, como decía, un aire fresco, una oportunidad súper interesante para los que nos dedicamos al análisis de los temas de servicio. Paso a mi primera slide, espero que las puedan estar viendo. Un poco lo que nosotros queremos presentar es esta idea. Efectivamente, como decía Luis María de la Mora y como decía Keiji, el comercio de servicios y los servicios empiezan a cobrar una relevancia cada vez más importante, tanto desde los sectores académicos como los hacedores de políticas públicas. Empieza a cobrar una relevancia más importante. Los servicios empiezan a estar en el centro de estrategias de desarrollo para los países del tercer mundo. Creo que probablemente los escritos de Roderick, de Baldwin, de Stiglitz vienen reforzando esta idea, pero la verdad es que hay una contradicción ahí. Efectivamente, los datos sobre eso empiezan a estar un poco más difíciles. Creemos que son muy importantes los servicios, ahora los esfuerzos o las estadísticas que tenemos para medirlo son un poco más contradictorias. Y en ese sentido, me parece que la guía introductoria viene como a ser un faro sobre dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Nosotros desde la división, honestamente, venimos hace bastante tiempo trabajando el tema de servicios, particularmente de la unidad que conduce Nano Mulder, y ahí presentaba un poco los distintos flagships de nuestra división. Por ejemplo, en el 2024 nos preguntamos cuál es el potencial de los servicios para dinamizar las exportaciones regionales. En el 25 nos preguntamos sobre, bueno, cuáles son las intensidad tecnológica de capital humano que tienen los servicios y los bienes. Y este año y acá hacemos como un pequeño spoiler de lo que va a ser el flagship de este año, un pequeño adelanto. Vamos a preguntarnos cuál es el rol de los servicios modernos y si son un motor para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Aprovecho entonces esta pregunta disparadora para ir trabajando un poco algún adelanto de lo que vamos a presentar y a su vez una reflexión crítica de las bases de datos que vamos a usar. Principalmente nos tuvimos que enfrentar a esta idea de, bueno, cuán importantes son los servicios y trabajamos con el World Development Indicators del Banco Mundial y nos comprobamos que claramente lo que sucede a nivel mundial también se refleja en Latinoamérica. Los servicios medidos por valor agregado son una parte importante de Latinoamérica a los niveles del promedio global e incluso a los niveles de la Unión Europea, con lo cual son un sector súper dinámico o de mucha agregación de valor en los PBIs, los servicios. Y en ese sentido, nuestra estructura productiva es similar a la de los países más desarrollados. Y cuando lo miramos en términos de empleo, la verdad es que algo similar sucede, digamos, nuestra estructura laboral ha sido progresivamente cada vez más orientada a servicios y en ese sentido nos acercamos un poco, bien, si bien estamos todavía un poco por debajo de Estados Unidos y la Unión Europea, nos quedamos por arriba del promedio mundial. Y acá nos propusimos analizar, bueno, si efectivamente los servicios son un motor al desarrollo, debería haber algún tipo de correlación entre la participación de los servicios en las exportaciones y el PBI per cápita. Y cuando ponemos los datos de conjunto nos damos cuenta de que sí, efectivamente hay una asociación, pero no en todo tipo de servicios, sino especialmente lo que nosotros denominamos servicios modernos o que pueden ser servicios intensivos en conocimiento o pueden ser servicios transables digitalmente. La asociación entre PBI per cápita y servicios modernos es súper importante y sobre todo es más importante para los países de América Latina. Si ven en el segmento en el segmento de la izquierda del gráfico que estoy presentando, en azul ponemos los países de América Latina y si se quiere la regresión entre estos puntos es más importante para los países de América Latina que para el resto del mundo. Es decir, transicionar hacia aumentar más la proporción de servicios modernos en las exportaciones de los países de la región llevaría o podría estar asociado a mejores niveles de PIB per cápita, con lo cual, de vuelta, ponemos un foco en esa importancia y en esa relación. Y acá nosotros trabajamos para volver un poco a dialogar sobre los datos con los que construimos estas ideas, trabajamos con las balanzas de pago de cada país, para poner un ejemplo. Cuando medimos un poco las exportaciones en términos nacionales, de vueltas de las balanzas de pago de cada país, América Latina viene creciendo en las exportaciones de servicios modernos, incluso como en el resto del mundo y siguiendo la tendencia general global, por encima de los bienes de las exportaciones de servicios tradicionales y por encima de la exportación de bienes. Pero algo que nos gustaría destacar es que efectivamente América Latina, y acá sí presenta uno de los grandes desafíos o una de las grandes ideas que queremos transmitir
desde nuestra división es, bueno, viene conservando el mismo nivel en la misma cuota, que es alrededor del 2% en los últimos 20 años. Con lo cual hay un crecimiento que acompaña la tendencia global, pero no va logrando reposicionar y ganando cuotas de mercado global desde los servicios modernos, y que acá creo que hay uno de los grandes desafíos para la región. Cuando vemos, bueno, ¿dónde estarían las oportunidades para crecer o dónde estarían las oportunidades para mejorar estos desempeños que venimos mencionando? Nos propusimos trabajar con un índice de ventajas comparativas reveladas y trabajamos con Batis. Acá creo que está bien descrito en la guía introductoria, los límites, posibilidades que presenta esta fuente de Batis. Y nos encontramos con algunas ideas que están buenas, tal vez. Mirá, la primera es que los países del Cono Sur, la verdad que se destacan en los que podrían ser los servicios modernos, en los servicios empresariales, liderando tal vez ahí Uruguay como más homogéneo en el resto, en las oportunidades que se presentan con un índice de ventaja comparativas reveladas bastante por arriba del promedio del resto de los países de la región, pero también Brasil, Argentina con buenos desempeños. Que en el caso de Centroamérica, ahí Panamá sobresale como efectivamente uno esperaría, con grandes ventajas comparativas en términos de transporte, si se quiere un servicio más tradicional. Y que por otro lado los países del Caribe destacan en los rubros más turísticos, en los viajes. Bien. Y acá algo interesante, tal vez como un pequeño detour que queríamos hacer de la idea general. Bueno, Batis trabaja con datos estimados y datos balanceados. Siempre para nosotros es un desafío, bueno, ¿qué hacer con datos que son estimados y balanceados? Siempre lo que intentamos desde la división es, bueno, presentarlos como tendencias, como guías, como formas de hacer lecturas, pero bueno, intentamos ser un poco más precavidos en torno a hacer recomendaciones de políticas públicas basadas en datos estimados o balanceados. Ahí hicimos una especie de cuadro de dispersión. Particularmente una de las fortalezas o puntos fuertes de Batis tiene que ver con efectivamente la posibilidad de hacer comercio bilateral de servicios, algo que no todos los países reportan. Esto lo hacen a partir de estimar algunos flujos comerciales. Cuando comparamos, por ejemplo, Argentina sí reporta datos bilaterales de comercio de servicio. Cuando comparamos lo que reporta Argentina con lo que Batis dice que Argentina reporta, en particular ahora lo hicimos con el comercio con Estados Unidos, y bueno, hay algún sesgo en el sentido. Para nosotros, si tuviésemos que recomendar alguna línea de acción para Argentina en términos de datos de comercio de servicios, y efectivamente los datos que proporciona el país propio son un poco más eh, tienen más fortaleza metodológica que los de utilizar Batis. Por ejemplo, creo que ahí espero puedan verlo. En datos de servicios financieros, Batis sobreestima un poco el comercio de servicios entre Estados Unidos y Argentina, mientras que, por ejemplo, si no me equivoco, para servicios y pensiones lo subestima. Bien, pasemos un poco qué hacer, ¿no? Con este desafío. Entonces nos proponemos, bueno, hay que aumentar efectivamente las exportaciones de servicios modernos desde los países de la región, pero también hay algo interesante que tiene que ver con poder modernizar las exportaciones tradicionales. Si efectivamente los países de la región tienen ventajas comparativas en el comercio internacional, en la producción de bienes primarios o commodities, bueno, esto no tendría por qué ser una mala señal, sino que tendría que ver, bueno, qué otras cosas podemos asociar, qué otras ruedas podemos asociar a estos engranajes productivos de las estructuras productivas de América Latina. Bueno, nosotros decimos, podríamos intentar modernizar las exportaciones tradicionales. Y para esto nos propusimos medirlo hablando de vuelta, volviendo a qué datos usamos y qué no, los datos de TIVA. Bueno, de Trading Value Added. Bueno, efectivamente notamos no una buena noticia, sino que la certificación de las exportaciones tradicionales hay una especie de retroceso. Sobre todo podemos ver el caso de Chile y la minería, donde desde el 2012 al 2022 hay un retroceso en la cantidad de servicios modernos incorporados en las exportaciones. Creo que puedo usar ustedes ven un puntero, ¿no? Sí. Con lo cual puedo usar el puntero para señalar algunas ideas. Bueno, encontramos entonces en ese sentido que TIVA nos funciona bastante bien para intentar estimar eh, servicios incorporados en las exportaciones tradicionales. Damos un paso más, ya nos acercamos al final. Otra cosa que decimos que es importante tiene que ver con homogeneizar los marcos regulatorios a nivel de región para poder
fortalecer no solo las exportaciones fuera de la región, sino interregionales de servicios. En ese sentido, es interesante poder homogeneizar los marcos regulatorios, tanto en protección de datos, ciberseguridad, firmas digitales, comercio electrónico. Hay una dispersión muy grande. Esto nos ayuda a mirarlo el STGRI, que de hecho somos parte del relevamiento de este índice. Bueno, y efectivamente hay una gran dispersión. Algunos países son mucho más abiertos al comercio de servicios, mientras que otros son efectivamente un poco más cerrados a este tipo de servicios. Eso es todo por nuestra parte. Gracias de vuelta por la invitación a ser parte de este proyecto en la traducción, algo que fue bastante desafiante e interesante de nuestra parte, intentar dialogar con el público hispanohablante de la región. Y no, de nuevo, gracias y seguimos el diálogo y el debate más adelante. Javier, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Y para intentar recuperar un poquito del tiempo, ya pediría de una vez a Romina, que estás acá como consultora del BID para presentar el trabajo que hicieron. Por favor, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Bruno. Gracias a todos. ¿Me pueden confirmar si se ve bien la presentación? Muy Sí se bien. ve. Buenísimo, gracias. Bueno, yo les voy a contar, muy vinculado con esto, sobre un trabajo que hicimos en el BID junto a Ricardo Rosenberg y Gustavo Schwartzman sobre las estadísticas de servicios basados en conocimiento en América Latina y el Caribe. Los servicios basados en conocimiento es una clasificación similar a la de los servicios modernos a la que hizo referencia Javier. Este es un trabajo que se complementa muy bien con la guía que se está presentando hoy, porque justamente brinda, entre otros aspectos, un panorama de cómo son las estadísticas en la región, cuáles son sus fortalezas y dónde está el trabajo para hacer, que es justamente donde se puede aplicar la guía. Lo primero que nos encontramos fue que el panorama es muy heterogéneo en la región, en la cobertura de las estadísticas en estos países es muy diferente, tanto en términos de la desagregación sectorial, ¿sí? Por ejemplo, sobre un total de 56 categorías y subcategorías, ahí vemos que Argentina es el único país que tiene una cobertura casi completa, pero no completa de estos datos. Hay algunos países que tienen estadísticas un poquito más desagregadas y la mayoría de los países no tiene una apertura sectorial importante. También vemos que hay diferentes fuentes que se usan, una cobertura temporal muy distinta. La mayoría de los países tiene estadísticas medianamente completas para estas categorías que incluyen para los últimos 15 años, algunos tienen un poco más, pero hay otros países que, por ejemplo, no tienen estadísticas actualizadas. Y también hay otras diferencias, por ejemplo, en cuanto a la periodicidad, a la desagregación según país copartícipe y otras diferencias. Entonces, lo primero que vemos es que el panorama es heterogéneo, pero que hay un déficit importante en las estadísticas de la región. Una buena noticia es que hay varios países que están trabajando para complementar la información de la balanza de pagos, que sería la que les mostré antes, balanza de pagos y la clasificación ampliada. Varios países de la región tienen algún tipo de estadística complementaria, por ejemplo, en cuanto al modo de suministro. Algunos países tienen información total o parcial sobre país copartícipe, que no siempre es comparable con la de balanza de pagos por la apertura que se utiliza. Y en menor medida hay alguna información adicional, como puede ser, por ejemplo, estadísticas de servicios suministrados digitalmente, a nivel subnacional, según el tamaño de la empresa, el sector, ¿sí? La frecuencia de la transacción. Entonces, estas iniciativas aportan información muy valiosa, pero también vemos que sigue siendo bastante limitada. Nuestro trabajo, además de hacer un diagnóstico de lo que había, incluyó un relevamiento a usuarios de estadísticas, sean personas de gobiernos, o sea, responsables de formulación de políticas públicas, gente de la academia y también gente del sector privado, ¿sí? Para ver qué tipo de información necesitarían tener. Y algunos de los aspectos que surgieron de ahí eran, primero, una demanda muy fuerte de mayor apertura sectorial. Y algo a tener en cuenta es que no solamente quieren mayor detalle, sino
que las estadísticas reflejen datos más realistas en cuanto a la clasificación. Por ejemplo, pedían datos de sectores como fintech, como videojuegos, distinguir, por ejemplo, dentro de los servicios audiovisuales, los distintos tipos de servicios, de distintos tipos de software, y toda información que hoy no existe. También es muy necesario tener datos a nivel de país copartícipe, por ejemplo, para identificar oportunidades de mercado para una empresa o para un país a la hora de priorizar sus políticas de promoción. También hay un interés muy importante por tener estadísticas subnacionales. Sabemos que es muy difícil, pero es muy importante también a la hora de definir, por ejemplo, cuestiones vinculadas a políticas territoriales o a identificar dónde se ubican las empresas que exportan servicios. Hay mucho interés por estadísticas diferenciadas según pymes y empresas de mayor tamaño. Según modos, hay muy poca información sobre el modo 4 y también distintos actores manifestaron interés por datos sobre la prestación de servicios a través de personas físicas. Datos a nivel de firma, esto es una demanda sobre todo de la academia para poder hacer estudios sí, con mayor nivel de detalle, estudios, por ejemplo, de impactos de las políticas públicas. Y algo que nos llamó la atención y creo que es un mensaje muy importante es que muchos actores manifestaron la necesidad de contar con información que ya existe. Y esto pone en evidencia que hay un problema de comunicación. Hay datos que ya están disponibles, ya sea en bases de datos oficiales de los países o en bases de datos internacionales, son bases privadas, pero que son de acceso libre, que los usuarios no conocen. Entonces, parte del trabajo que hay que hacer es comunicar mejor lo que ya existe. Como recomendaciones, sí, tengo muy poquito tiempo, algunas recomendaciones para seguir trabajando. Bueno, es necesario mejorar la compilación y la difusión de las estadísticas. Acá la implementación del nuevo manual de balanza de pagos genera una oportunidad muy importante para hacer esto porque va a haber muchas actividades de capacitación, sí, de fortalecimiento de este tipo de acciones. Y también hay que priorizar la información que sea más útil para la toma de decisiones en cada uno de los países. Así como mostraba recién Javier, los distintos servicios tienen diferente importancia en cada país, entonces hay que priorizar lo que puede ser más importante para cada uno de ellos. Aprovechar mejor todas las fuentes complementarias. Acá la guía es una herramienta fundamental porque brinda un panorama de qué información hay, qué fortalezas y qué debilidades tiene cada fuente y cada tipo de datos y cómo se pueden utilizar, ¿sí? Hay que fortalecer la cooperación y acá hay margen para cooperar en distintos niveles, entre entidades públicas para intercambiar información, entre entidades públicas y privadas para contar con mejor información proveniente del sector privado y también a nivel internacional. Y aquí espacios como este que tenemos en el día de hoy, los que se mencionaron al inicio, que tiene UNCTAD, que tiene CEPAL, otros que existen también dentro de la región y que relevamos en este trabajo, brindan ámbitos para el intercambio de información, para la integración de fuentes y para mejorar los datos que tenemos. Ya me quedé sin tiempo, así que les agradezco mucho. Acá tienen el enlace si quieren descargar el trabajo y me quedo a disposición en el momento de las consultas para poder responder cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Romina. Ni me atrevo a hacer un resumen de lo que dijiste porque hay mucha información muy valiosa, mucho que está en línea con los próximos pasos del trabajo que estamos haciendo, pero definitivamente al menos tomo nota de que hay mucho camino por delante, tenemos mucho trabajo que hacer con los países, la presencia del sector privado también es central para que podamos tener un conjunto más completo de perspectivas. Ahora sí, pediría a Rodrigo que nos llegue, Rodrigo Céspedes, que nos llegue del Ministerio de Hacienda de Chile, que nos pueda hablar un poco ya con el tiempo muy corto. Muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, 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 y no sé si ven la presentación también. La acabo de poner. muy bien. Eh, ya, qué bueno.
Tenemos bien poquito tiempo, yo sé. Muchas gracias primero que nada por la invitación. Las presentaciones han estado muy, muy interesantes y creo que hay un montón de cosas que hacer en forma conjunta. En particular, yo sé que la idea es hablar un poco de cómo vemos la guía desde acá, de Chile, y en particular desde el programa de exportación de servicios que en el que estoy representando hoy día en la presentación. Pero quiero primero que nada en esta primera parte hablar del programa. Así que voy a pasar una PPT aquí. Y en la otra parte entiendo que ya tenemos un poco más plenario o discusión, responder preguntas. Ahí quiero dedicarme un poquito más a cómo se involucra el programa o cómo se relaciona quizás con la guía en particular. Entonces, sin más preámbulos, quiero contarles que estamos desde el Ministerio de Hacienda en Chile trabajando en este programa de exportación de servicios globales. Sabemos, por supuesto, como indicaba Luz María, que la exportación de servicios ha crecido en forma bien interesante en los últimos 10 años. Ese 4% está bastante en línea con lo que nosotros vemos también acá en Chile. Pero sigue siendo una narrativa acá local más centrada en la exportación de bienes, ¿cierto? En particular en el país, cobre, otros minerales, vino, frutas, cosas por el estilo, salmón también una industria fuerte, entonces se invisibiliza, perdón, tanto el sector de servicios como los datos que necesitamos obtener para hacerlo crecer. Y se genera esta brecha de información que mencionaba Keiji también en su intervención, que antecede también al déficit de políticas públicas que tenemos al respecto. Estamos trabajando entonces desde acá para cerrar esa brecha. Estamos trabajando, como les contaba en un principio, desde el Ministerio de Hacienda y a través de un programa en realidad que está financiado en parte por el BID. Y se preguntarán por qué desde el Ministerio de Hacienda en realidad, porque no puede ser quizás otro ministerio que tenga más relación con temas económicos, pero en Hacienda creemos que tenemos una visión mucho más amplia de todos los sectores también, y podemos articular la participación de muchos actores también. Lo que vimos en un comienzo fue que el problema de la ausencia quizás de coordinación o de datos no tenía que ver con una falta de voluntad o falta de acción. De hecho, vimos que había muchas acciones al respecto, muchas actividades de varios participantes, pero había una dispersión en realidad de estas actividades y tratamos en fondo también de agruparlas bajo un mismo paraguas y tener, por supuesto, una visión más única. Eh, ya yendo a los logros del programa en realidad, tenemos un comité público-privado de exportación de servicios que lleva bastantes años funcionando y es un espacio donde tanto productor y usuarios de datos se sientan en la misma mesa, lo que le da mucho valor también a esa actividad compartida. Y además coordinamos, perdón, un programa con 6 actores públicos y privados que tienen acciones de fomento para, por un lado, generación de capacidades, atracción de inversiones y mejora de los ecosistemas de exportación de servicios, entre otros. ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí en la presentación, en esta lámina en particular, salen los logros concretos que hemos llevado a cabo con el programa. En principio, estamos hablando de atracción de inversiones y tenemos más de 190 proyectos de servicios globales, como lo pueden ver ahí, a partir de 25 proyectos que habían en 2017. Estos principalmente son acciones llevadas a cabo, perdón, por Invest Chile. Y esto tiene alrededor casi 6.000 millones de dólares en realidad de capital. En capital humano, a través de la iniciativa Talento Digital, ya a 2026, desde 2018, es una ¿cómo se llama? Actividad que lleva bastante tiempo. Llevamos más de 50.000 becas a este año, con lo que no solamente hacemos crecer en realidad las capacidades locales, sino que también mejoramos la vida y la empleabilidad de muchas personas. ¿Ya? Hemos integrado en particular en esta actividad, en esta iniciativa, también las nuevas tecnologías como inteligencia artificial y ciberseguridad, muy claves en los últimos años. Y además esto tiene una visión también de género y de descentralización, que es algo bueno, en particular en Chile es un tema bastante importante que tenemos que enfrentar. Está casi todo, como ustedes saben, pasa en Santiago, entonces esta actividad también integra personas de otras regiones.
Bueno, aquí Rodrigo, hablar un poquito de lástima de porque lo lo que importante estás que es la diciendo guía. es muy importante, pero tengo que pedirte que intentes cerrar en el próximo minuto. Muchas gracias. Sí, estoy terminando. Y el último punto también es para entrar en cómo hemos estado capturando datos. Existe también, como les contaba, este Comité de Exportación de Servicios y hemos logrado a través de él integrar, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno y el sistema aduanero CISEX, y así un exportador de servicios puede hoy tramitar una exportación de forma remota, 24 horas, como sale ahí, 24/7, y eso nos permite además capturar los datos que se están produciendo ahí. Entonces tenemos un registro entonces de esos datos. La guía por eso también nos resulta muy pertinente porque también valida toda esta actividad que estamos haciendo desde Hacienda. Y después podría explayar un poquito más, pero muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante y pena que no te podemos ofrecer más tiempo. Gracias. Y ahora pediría a Rigoberto Torres Mora, que nos llega del Banco Central de Costa Rica, que también nos pudiera contar qué pasa por allá. Pura vida, Rigoberto. ¿Qué nos cuentas? Mm. Buenos días a todos. Tengo un inconveniente porque dice que estoy deshabilitado para compartir. En la mañana se probó y estaba bien. En todo caso, eh, bueno, se ahora me dice que no me deja compartir. Compartir deshabilitado. ¿Puedo hacer los comentarios rápidamente? Primero Quizás decir que puedas para caso... intentar de nuevo, porque creo que ahora ya no. Antes estaba otra presentación compartida, pero ahora creo que está libre. Si puedes Ah, intentar de pues sí, cierto, nuevo, cierto, cierto. Cierto, cierto. Perfecto. ya, listo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Nada, me confirman que se ve la presentación y estamos listos. ¿Correcto? Sí, sí, gracias. Muy bien, voy a tratar de hacer la presentación en 5 minutos, solamente para que tengan una referencia de lo importante que es para Costa Rica la medición de los servicios. En el 2000, grupo de ventas externas representaban 26% y en el 2024 un 46%, una tasa de crecimiento de 9% por encima de la que ha observado el mundo de América Latina. Dado eso, el país ha abordado el tema de los servicios buscando fuentes novedosas, procedimientos novedosos para hacer esa medición. Quiero darle un enfoque a la guía desde la perspectiva de un compilador, de las personas que estamos, por lo menos en esta economía pequeña abierta, tratando de mejorar la estadística de servicios, tanto para las decisiones de política económica como pública. Primero, amplía conceptos y ejemplos, tiene elementos muy interesantes que nos sirven para entender mejor los diferentes modos y ejemplos prácticos al respecto. Motiva, impulsa, exhorta a mejorar las estadísticas de servicios particularmente, y algo muy importante, como lo planteaban hace un momento, organiza las fuentes de información. A veces andamos buscando diferentes bases de datos para apoyar nuestros trabajos, y esta guía centraliza, ¿verdad? Genera ese ecosistema que nos permite ahorrar tiempo en ese sentido. Desde los principales aportes, desde la perspectiva de un usuario que trata de mejorar esas estadísticas, uno, ordena el sistema de clasificación, ¿verdad? Para efectos de tener una mejor, digamos, agrupar de mejor forma los datos. Trata de exhortar el uso de las estadísticas espejo por socio comercial, a buscar la forma de medir las exportaciones de servicios por país destino y de igual manera aprovechar las iniciativas que otros países hacen. Resalta la importancia del modo 3, ¿verdad? Que es normalmente en las estadísticas de balance de pago encontramos el 1, el 2 y el 4. En Costa Rica también estamos haciendo el esfuerzo del modo 3. Tenemos una medición del modo 1, 2, 4, que tenemos el pecadito que no lo hemos compartido, pero está y vamos a compartirlo en los próximos meses. Y también insta a la guía a que se haga una separación de la categoría de viajes para enriquecer y ampliar el uso de las estadísticas de turismo para entender de mejor forma el fenómeno que implica esto y el impacto que tiene en las diferentes economías. También promueve la guía la medición indirecta y aprovechar las cadenas globales de valor, particularmente con el uso por ejemplo, de la matriz de sumo producto y buscar una mayor congruencia con cuentas nacionales.
Este punto 6 es importantísimo, la vinculación con las empresas empresariales que nos permitan ver el impacto de los servicios en empleo, en conocimiento, en productividad, cómo transitar de lo macro a lo micro y viceversa, que es fundamental, ¿verdad? Esa trazabilidad para entender de mejor forma el impacto económico y en la sociedad como un todo. La conexión y la política de los servicios, de la estadística, ¿verdad? Y de las aperturas, de los desgloses, de la granularidad, la conexión con la política comercial y regulatoria, en el caso de la política comercial y la toma de decisiones públicas, como se ha resaltado en el seminario. Y esto también es muy relevante. En realidad, todos los puntos son muy importantes. La construcción de una gobernanza estadística moderna. De que haya una alianza estratégica pública, incluso privada, que nos permita llevar adelante proyectos de mejora de medición conjunta de los servicios, dada la relevancia que estos tienen. La coordinación institucional, la modernización de la estadística, adaptarla a los nuevos manuales, el MEP6, MEP7 ahora, el SCN 2025, ¿verdad? Todo ese engranaje de recomendaciones, cómo aprovecharlo para hacer una medición más rica, más robusta, más desgranada de los servicios y que haya sostenibilidad en el tiempo, el establecer convenios entre esa cooperación institucional para darle continuidad a las mediciones, no hacer una medición en un momento específico y dejarla por ahí, sino que seguir midiéndolo, ya sea anual o trimestral o incluso mensual. Finalmente, conclusiones. Definitivamente la guía constituye una valiosa herramienta complementaria a lo que dije hace un momento, los manuales, ¿verdad? Eso es muy importante. Robustece las buenas prácticas que deben seguir los países en aras de tener estadísticas comparables que nos permitan tomar mejores decisiones locales y mundiales. Y sobre todo, también otro punto que me parece interesante es resaltar el aporte de organismos internacionales como Naciones Unidas, UNCTAD, CEPAL, ¿verdad? Dentro de este grupo, la misma Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario, ¿verdad? Que nos permiten pues tener una referencia metodológica para hacer una medición más orientada y con las aperturas que son necesarias, ¿verdad? Entonces creo que en general, para ser concreto, esta guía es muy valiosa para nosotros desde la perspectiva de un usuario y un compilador y les recomiendo de manera robusta a los compiladores de la región a leerla y a internalizarla. Muchísimas gracias por el espacio. Traté de ser lo más concreto posible. Y lo lograste. Muchísimas gracias, Rigoberto. Y así que pasaríamos a Elena Rosario Rodríguez, que nos llega del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana. Elena, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Bruno. Muchísimas gracias también por la invitación. Quisiera decirles también que para República Dominicana ha sido un honor y un placer también ser parte de este panel, sobre todo porque somos el país que ha tenido la primera estrategia nacional de exploración de servicios modernos, justamente como uno de los cambios más importantes de la política comercial que hemos tenido en República Dominicana. Es que ampliamos la oferta exportable y la hemos diversificado más allá de los sectores tradicionales, como hemos hablado, y eso ha dado como resultado que lanzáramos en el 2021 esta estrategia nacional que junto con CEPAL hemos fortalecido e impulsado la internacionalización de los servicios digitales, creativos y basados en tecnología de información y comunicación. A la fecha hemos implementado y puesto en ejecución alrededor de un 70% de 76 líneas de acción que tenemos en la estrategia a corto, mediano y largo plazo. Una de las cosas que más hemos también aprendido en todo este camino es que la articulación público-privada y académica, que la realizamos mediante 5 mesas de trabajo, las cuales fueron enfocadas tanto en sectores de industrias creativas o economía naranja, otra de servicios profesionales, una de tecnología de información y comunicación y una sobre todo de estadísticas. Como hemos estado hablando, creo que el sector de servicios es un sector muy dinámico que se ha fortalecido en los últimos años y que ha crecido bastante. Y uno de los retos también que hemos tenido es la captación. Pero justamente por eso también hicimos un diagnóstico, junto también con la CEPAL, sobre una consultoría para identificar las oportunidades de mejora en las estadísticas de comercio de servicios modernos, justamente como una necesidad de mayor articulación interinstitucional
para el intercambio de datos. Entre estos avances, hemos logrado también que esa mesa de estadística que mencioné anteriormente, podemos incorporar el primer módulo logístico en la Encuesta Nacional de Actividad Económica de la Oficina Nacional de Estadística de la ONE. Así también hemos logrado identificar a exportadores del sector de fintech, mediante también una encuesta anual de miembros de esa asociación. Como vemos, parte de las iniciativas orientadas al fortalecimiento del ecosistema de servicios creativos y digitales lo hemos puesto en marcha con esa estrategia. Hemos tenido también un impacto a más de 3.000 personas. También hemos fortalecido lo que es nuestro Comité Nacional de Comercio de Servicios, que básicamente es un órgano interinstitucional donde hemos logrado también fortalecer la capacidad nacional, así también como aumentar las exportaciones de servicios modernos hacia el exterior, tanto para países que tenemos acuerdos comerciales como también para países donde no lo tenemos. Así que la experiencia dominicana demuestra cómo una estrategia nacional puede convertirse en una plataforma efectiva para movilizar actores públicos y privados alrededor de una visión común de desarrollo del sector servicios. Más allá de los resultados alcanzados, y también uno de los mayores aprendizajes que hemos tenido ha sido la importancia de reconstruir capacidades institucionales que han permitido un poco sostener esos esfuerzos a largo plazo. Ya llevamos varios años ya implementando, vemos también cómo ha ido también evolucionando nuestra balanza en temas de servicio. Hemos tenido también inclusive algunas de las, una amplia cobertura y nivel de detalle también de información disponible, particularmente en actividades emergentes y de alto impacto y crecimiento, de manera que ya nuestros datos están reflejando ya una mayor precisión en la evolución del sector. Y así también nos han permitido también tener políticas públicas enfocadas a sectores no tradicionales. Ahora bien, dicho esto, ¿cómo la guía también ha mejorado esos esfuerzos? Bueno, la guía constituye para nosotros una herramienta práctica para fortalecer el trabajo que ya venimos impulsando en la República Dominicana a través, como le comenté, de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos. Entendemos que su principal aporte es ofrecer un mapa claro de las distintas fuentes de información disponibles, sus alcances, sus limitaciones, permitiendo también identificar cuáles han sido las brechas de los datos y cuáles han sido las oportunidades de mejora en la recopilación y los análisis de las estadísticas de servicios modernos. En nuestro caso, y sobre todo en República Dominicana, la guía puede servir como referencia para profundizar los trabajos que hemos venido ya trabajando en la mesa de estadísticas. Podemos también facilitar una mejor articulación entre las instituciones que generan datos y promover el uso complementario de fuentes estadísticas, registros administrativos, pero sobre todo también encuestas empresariales, es decir, contar con más datos, no solamente con más datos, perdón, sino también con mejores datos que nos puedan también aportar orientaciones valiosas para avanzar en áreas emergentes de gran relevancia y sobre todo con la medición de servicios digitales. Si algo que República Dominicana ha entendido es que debemos diversificarnos y la manera de hacerlo es justamente fortalecer el sector de servicios modernos y evaluando esa política pública, nos hemos dado cuenta también que hemos identificado también oportunidades para sectores que también vienen en crecimiento desde hace varios años. Así que creo que la experiencia de República Dominicana, quiero que también le sirvan a los demás países, de que una diversificación de su oferta exportable y sobre todo de priorizar esos sectores como motor de crecimiento, pues ha traído enormes beneficios para nuestra balanza comercial. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Irene. Realmente una experiencia práctica y con una aplicación que es central y va a ser aún más porque los servicios modernos van a ser la realidad más relevante en todos los países y realmente ustedes son pioneros en esta área. Ahora pediría si tenemos a alguien asistiendo que pueda levantar la mano virtual por si quiere decir algo, colocar alguna cuestión a los ponentes, si quiere hacer algún comentario.
tendríamos ahora algunos minutos menos porque todos tenían cosas muy interesantes para decir, menos de lo que pensábamos, pero sí tenemos un poquito de espacio por si quieren intervenir. Por favor, levantan la mano virtual y de la CEPAL, Javier, estaría haciendo un mejor trabajo que yo en controlar los tiempos, dándoles 2 minutos a cada uno. Ya veo que algunos han levantado la mano. Javier, por favor, adelante. Hola, sí. Perfecto, yo no estoy viendo quién levantó la mano. De todas formas, en los participantes. Sí, tengo 6 acá. Sí. Bueno, perfecto. La idea sería que puedan hablar. Creo que tenemos habilitado a Ilina, Erlón, Andrea, Mario Salas, Enríquez y Marcelo Offi. Un segundo. Bien. Sí, yo creo que Alina ya podría hablar. Sí, Me parece que hay aquí una dificultad técnica, pero entonces pasaríamos, Alina, si puedes resolver el tema. ¿Me dejan Sí. saber si se escucha? sí. Perfecto, adelante, por favor. Hola, buenas. Bueno, rápidamente, gracias por esta oportunidad. Siguiendo un poquito lo que mencionaba mi compatriota Ilena, desde aquí, desde el Banco Central, específicamente como jefa de división de la parte de servicios y compiladora de la balanza de servicios, podemos decir que verdaderamente hemos visto cómo se ha ido puesto en práctica esta guía y esta sobre todo la intención de mejorar la parte de la cobertura y la diversidad dentro de la balanza. El Ministerio con Ilena hemos ido tratando de ir mejorando y viendo ya de parte del gobierno cómo podemos tener esa mejor ayuda, porque como sabemos hay cierta traba a la hora de compilar estas estadísticas y hemos ido avanzando, hemos hecho una buena interrelación interinstitucional, tanto con la parte pública como la parte privada. O sea que simplemente hago este aporte para decir que verdaderamente hemos podido ver ya en nuestra compilación y en nuestras estadísticas publicadas en la página del Banco Central cómo ha ido mejorando esto. O sea que verdaderamente desde esta parte puramente estadística podemos decir que sí, que ha ido funcionando y que sigue puesto los esfuerzos para ir mejorando. Perfecto. Gracias a Ilina. Creo que Marcelo Offi tiene la mano levantada. Marcelo, si querés hablar, puedes tomar el piso. Hola Marcelo, te estamos promoviendo a panelista para que nos puedas contar algo de la misión de Argentina por acá. Si quizá hay un tema técnico, si se resuelve, ya regresamos a ti. Pero ahora aprovechamos que tenemos a Enrique ya en línea. Mientras, Marcelo, mientras se intenta resolver el tema técnico, Enrique, por favor, ¿qué nos dices de Colombia? Hola, muy buenos días para todos desde Bogotá. Muchas gracias por la invitación, Bruno, y al equipo de la CEPAL y la UNTAD. Eh, Simplemente comentar que estuve revisando el primer, muy buen trabajo. Me gustó mucho ver esa sección E, donde se mencionan las iniciativas en torno a la metodología de insumo producto multirregional, que es un poco lo que yo uso en mi agenda de investigación y conozco bastante. Y bueno, yo quiero como resaltar eso, resaltar que para los estudios de certificación, por ejemplo, es muy importante contar con estas iniciativas. Eh, También decir que creo que se necesita un poco más de pedagogía alrededor de todo lo que pueden hacer estas metodologías, muy enfocado a los hacedores de política, ¿verdad? Yo creo que si hacemos una breve encuesta en ministerios de comercio de la región, en Latinoamérica, sobre todas estas métricas de valor agregado por el comercio, de servicios, etcétera,
vamos a ver que hay huecos, que todavía no hay capacidades totalmente desarrolladas alrededor de esto y que sería interesante entonces continuar con los esfuerzos en este sentido, aún más cuando no solamente con insumo producto hablamos de encadenamientos productivos, que es súper importante, sino que también podemos calcular huellas que deja la producción o el comercio internacional de servicios en este caso, o las canastas exportadoras de los países de la región, las huellas que deja en términos de emisiones, de generación de empleo de calidad, de temas de género, etcétera. Entonces vean que todo esto abre unas puertas muy interesantes a mencionar temas de sostenibilidad, de lo que todos estamos hablando hoy, no solamente de la parte económica, sino también de la parte social y de la parte ambiental. Entonces, bueno, un saludo para todos y bueno, esos eran mis puntos que quería mencionar aquí. Y muchas gracias que lo hayas hecho. Ahora, quizá, Javier, podamos pedir a Erlón Brandão que pueda intervenir. Y Erlón, muchas gracias a ti y a los hermanos de Brasil que están acá por aceptar participar en un evento en español. Así que muchas gracias, por favor, adelante. De nada, Bruno. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí y aprender con usted. Y muchas gracias por las presentaciones. Buen día a todos. Bien, Bruno y demás. Brasil produce estatísticas de comercio de servicios principalmente a partir de contratos de cambio registrados en el Banco Central. E este sistema apresenta limitações importantes, né? Não oferece desagregação setorial detalhada e em los términos de INOPS, e a cobertura bilateral é restringida, e a identificação do modo suministro é praticamente inexistente. En la guía confirma esto, y algo que reconocemos que Brasil es mencionado como de los grandes exportadores e importadores de servicios cujas transacciones no están completamente representadas en el dataset bilateral del entidad. Y esto refleja la limitación de nuestra capacidad de reporte. E compartimos este diagnóstico do documento que o Brasil dispõe de fontes administrativas, como dados fiscais, registros aduaneiros, declarações sobre serviços digitais, que poderiam complementar os dados cambiários e de contratos de câmbio. E a integração dessas fontes é tecnicamente possível, mas requer capacidade institucional adequada. E, e é isso, valoramos a guia como uma ferramenta valorosa de orientação e certamente estaremos atentos a estas questões. Gracias. Muchas gracias, Erlón. Javier, creo que Marcelo Boffi de Argentina ya podría hablar, al menos parece. Perfecto. Ahí Teniendo en está. cuenta que tal vez sea la última, Bruno, que habíamos quedado en 11 y 20 ir cerrando. Ahí no sé si se escucha. Sí. Muy Ah, bien. bueno, antes que nada, mil disculpas, no sé por qué se había levantado la mano, pero bueno, para ahí agradezco agradecer tanto a la UNTA y a la CEPAL por esta herramienta sumamente útil. Ya que estamos, simplemente quisiera consultar cómo sería el acceso de esta guía, cómo se va a poder acceder a su contenido y simplemente eso. Muchísimas gracias y excelente el trabajo. Muchísimas gracias, Marcelo. La guía está disponible en este momento en el sitio web de la UNCTAD. Vamos a aprovechar a enviarla a todos los que se registraron en este webinario para que la puedan consultar en español y en inglés por si les viene bien. Y además también podrán encontrar ahí todas las presentaciones. Yo diría que, Una Javier, más. quizá tenemos solo más dos personas. Pediría que nadie más levante la mano y quizá podamos pedir a Andrea y Andrea Mario. que intente decir algo en un minuto, por favor. Ya, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí.
Perfecto. Solamente quería agradecerles por este valioso trabajo en nuestras labores diarias en el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, pues conocer las bases de datos disponibles y comprender cómo utilizarlas adecuadamente es fundamental para la formulación de las políticas públicas y también de las negociaciones comerciales en las que participamos nosotros durante nuestras labores. Entonces, pues agradecerles la creación de espacios para compartir estas buenas prácticas, estas herramientas metodológicas y también los casos de uso, ya que esto nos ayuda también a nosotros a acelerar el aprendizaje institucional y mejorar el aprovechamiento de la información disponible. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por este espacio. Gracias. ¿Y cómo cumpliste con el minuto? Eso significa que tu compatriota Mario Salas también pueda tener un minuto para decirnos algo más de Costa Rica. Mario, por favor. Claro, buenos días y buenas tardes, Mario Salas de la Academia de Centroamérica. Bueno, primero que todo quería decir lo importante que es este tipo de guías y este primer para la región, por lo importante que es actualmente los servicios. Por ejemplo, en Costa Rica representan casi el 43% de las exportaciones actualmente. Y bueno, trabajando con estos datos de primera mano en la academia, podemos ver que hay cierto rezago en estos datos, aunque Costa Rica tiene buenas fuentes de información y buenas bases de datos, comparado con otros países de la región, podemos hacer notar que, por ejemplo, información de exportaciones de servicios llega hasta 2021 y de importaciones hasta 2022, y esto para poder generar agendas de política pública es muy importante porque teniendo la pandemia en 2020, no podemos proponer como quisiéramos proponer, dado que la pandemia afecta mucho esta información. Entonces, para nosotros es muy importante este tipo de guías para poder tomar decisiones precisas y en este tipo de agendas poder hacer que los tomadores de decisión puedan tener una información oportuna. Muchísimas gracias. Muchas gracias, sin duda. Vamos a pedir a todos los que intervinieron que se mantengan, porque vamos ahora a pedir a los panelistas que puedan reaccionar si pueden, pero después sacamos una foto de familia para eh, quedar como el buen inicio de la próxima vez que nos podamos ver. Romina, para cerrar, si tienes algún comentario. No, perdón, agradezco mucho la posibilidad de estar acá compartiendo este espacio con ustedes y coincido con las intervenciones sobre el aporte que tiene la guía para mejorar las estadísticas en la región, lo cual es una necesidad fundamental tanto para las políticas públicas como para las decisiones del sector privado y el trabajo de investigación. Gracias. Muchas gracias. Una de las ventajas es que recomienda que sigamos en contacto y sigamos discutiendo estos temas, así que ojalá que sí. Rodrigo, por favor. Ya, yo sé, muy cortito, tenemos poco tiempo, pero quería responder la pregunta, una de las preguntas que quedaron dando vueltas por ahí, que era qué alianza y fortalecimiento de capacidades se necesitan, y nosotros lo vemos básicamente en tres grandes áreas, que es la creación de alianzas tanto público-público como público-privada, y también quería destacar el rol que han tenido los apoyos internacionales. En particular, nosotros tenemos, por supuesto, el apoyo que tenemos desde el BID para llevar a cabo el programa, pero también es importante que la banca se coordine con los organismos estadísticos internacionales, de hecho, como la misma UNCTAD, la OMC, la OCDE, el FMI, y eso le da mucho más coherencia a los esfuerzos que estamos teniendo. Entonces, público-público, público-privado, pero también el apoyo internacional es importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Rigoberto, por favor. Sí, muchas gracias. Agradecer la invitación a Naciones Unidas y a los compatriotas, decirles que nos acerquemos. Tenemos más datos que el 2021 al señor Salas. Probablemente, lo dijo la Romina, necesitamos comunicar un poco más algunas estadísticas que tenemos a mano y que a lo mejor no llegan a los interesados, pero que nos acerquemos y podemos compartir estadísticas más recientes con alguna apertura que sea útil para investigación y academia. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y estamos para servirles. Muchas gracias. Si hay un efecto inmediato de fortalecer la red, nosotros contentos. Irena, por favor, si tienes algún comentario. Claro que sí, muchísimas gracias, Bruno. Para República Dominicana realmente ha sido fundamental fortalecer las alianzas institucionales, como hablábamos, sector público, privado, academia.
porque demuestra una parte importante de la información que se genera y se recopila. Y también es importante para nosotros las alianzas con organismos internacionales como CEPAL, como el BID, ITC, que también desempeñan un papel estratégico al facilitar asistencia técnica y contribuyen a mejorar sobre todo la captación de datos y sobre todo programas que nos ayuden también a fortalecer. Y también algo muy importante, el fortalecimiento de las capacidades del capital humano también es muy importante porque también nos ayuda a aplicar nuevas metodologías para recopilar la información y sobre todo también para contar con datos más desagregados. Muchísimas gracias. Entonces, antes de que Luzma cierre el evento, yo les pediría si todos podemos conectar la cámara para la foto de familia, para que en el próximo evento tengamos la memoria que estuvimos acá y que Claro. queríamos más tiempo para conversar. Bueno, muchas gracias. Ojalá haya capturado bien. Perfecto, todos hermosos. Una segunda nota, sí que sí, todas las presentaciones, toda la información, si posible de manera técnica, la grabación estará disponible en la página web del webinario. Subrayar que es este punto de partida promueve que podamos seguir en contacto con ustedes, incluyendo aprovechando nuestra reunión anual, el grupo informal de trabajo sobre el tema. Muchas gracias por venir. Al final, después de Luzma cerrar el evento, cuando se esté cerrando el Zoom, les va a salir la posibilidad de contestar a un survey diciendo su opinión sobre la discusión que tenemos. Hicimos la prueba y nos tomó como 2 minutos. O sea, por favor, intenten hacerlo. Agradeciendo a todos. Luzma, por favor. Sí, muchísimas gracias, Bruno. Quisiera terminar brevemente expresando mi profundo agradecimiento a la CEPAL, a nuestros panelistas y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y que participaron en la discusión. Me parece que las intervenciones reafirman, sin duda, la importancia de fortalecer la disponibilidad y el uso de datos sobre comercio de servicios para apoyar políticas públicas orientadas al desarrollo. En la conversación que hemos tenido el día de hoy se conecta de manera directa con las conclusiones de la reciente reunión multianual de expertos sobre comercio, servicios y desarrollo de la UNCTAD, donde los Estados miembros nos solicitaron ampliar nuestras actividades de creación de capacidades para mejorar el acceso y el uso de datos sobre comercio de servicios en la formulación de políticas. También nos solicitaron establecer una herramienta de intercambio de conocimientos que facilite compartir análisis y buenas prácticas en esta área. Entonces, los aportes que hemos recibido el día de hoy nos permitirán apoyar directamente estos esfuerzos, en particular los trabajos del grupo informal de trabajo sobre datos para políticas de comercio de servicios orientadas al desarrollo y nos ayudarán también a orientar la preparación de la segunda edición de esta guía del exportador o de Primer, el Primer 2, para la medición de la servicificación y los impactos del comercio y la política de servicios. A futuro, la UNCTAD seguirá trabajando estrechamente con sus Estados miembros. Esperamos seguir colaborando con la CEPAL y otras contrapartes para fortalecer las capacidades, promover el intercambio de conocimientos y apoyar la formulación de políticas informadas por datos. Muchas gracias a todos por su participación y sus valiosas contribuciones y esperamos continuar este diálogo con ustedes en las próximas etapas de este trabajo. Buenas tardes. Muchas gracias. Queda un abrazo a Nano, que quería estar con nosotros y no pudo, pero estará seguramente en las próximas ocasiones. Muchísimas gracias. Gracias a todos, nos vemos. Sí, gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Perfecto.